Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo la reseña de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Este libro lo leí a principios de enero y tiene una estructura narrativa que me gustó muchísimo. Tanto así que voy a hablar de ella, pero antes de eso necesito poner primero un poco de contexto. La historia fue, esta novela fue publicada el año 1859 y narra los hechos de la Revolución Francesa entre los años 1775 y 1789. Entonces, para retratar esto, Dickens utiliza dos escenarios, Inglaterra y Francia, y las ciudades de Londres y París. Entonces, él hace una especie de comparación entre el germen revolucionario que estaba viviendo París en Francia entre estos años y la estabilidad social que estaba viviendo Londres entre estos años. Lógicamente aquí hay una mirada muy sesgada porque Dickens era inglés, entonces él tenía una visión de Inglaterra muy favorable sobre la visión francesa. Entonces su visión no era tan libre de prejuicios, entonces él tenía cierta preferencia por su país natal, obviamente. Lo cierto es que las dos ciudades tenían una especie de sociedad bastante miserable, que pasaba mucha hambre, que tenía mucho caos social. Pero en Londres había mucha más estabilidad, había mucha más confianza en el futuro y había mucho mejor funcionamiento de las instituciones. En cambio, París sufría un hambre terrible, su población era absurdamente abusada por la clase noble. Les quitaban todo el dinero en impuestos y les daban muy poco, y tenían muy poca comida. Era una vida realmente miserable. De hecho, hay una escena en el libro, pero fabulosa, en donde Dickens describe de una manera horrorosa la miseria de París. Es realmente atroz esa escena, pero está muy bien hecha por Dickens. Ok. Entonces, este libro es considerado una novela histórica. ¿Por qué? Porque fue publicada en 1859, pero narra hechos que sucedieron 70 años aproximadamente en el pasado. Entonces, es una novela histórica en los tiempos de Dickens. Generalmente Dickens escribía libros con temáticas contemporáneas de su época. En este caso, es una novela histórica, es decir, es una rareza en la obra literaria de Dickens. Entonces, como se trata de una novelización, recurre a la invención de distintos personajes cuyas vidas se relacionan directamente con los hechos que dieron inicio a la Revolución Francesa. A través de las vidas de estos personajes nos lleva a recorrer los hechos más impactantes de lo sucedido en Francia en aquellos tiempos. Para ello, Dickens hace esto, divide la novela en tres partes. Ok, entonces la novela está dividida en tres partes. 1, 2 y 3. Esta es su estructura literaria. Parece simple, parece que fuera primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Pero lo cierto es que no es así, sino que se trata de una primera capa, una segunda capa y una tercera capa. Esto es puro ingenio de Dickens, un ingenio que a mí me maravilla. Cuando hablamos de clásicos, es por esto que hablamos de clásicos, porque esto es una belleza, una verdadera belleza. Ustedes ven tres partes, pero yo veo una belleza. ¿Cómo lo veo yo? Así. La novela está compuesta por tres capas narrativas. Una primera, que es una capa interior, una segunda, que es una capa media, y una tercera, que es una capa exterior. Es decir, interior, media y la tercera, que es la capa exterior. Entonces, en la capa interior nos cuenta la historia de Lucy Manet y de su padre, el Dr. Manet. Y también la historia de estos dos personajes es acompañada por la del señor Lorry, que es una especie de comerciante que trabaja para una entidad financiera que se llama la Banca Telson. Y también nos cuenta en esta primera etapa la historia del matrimonio de Ferch, que es un matrimonio francés y que viven en Francia y que son dueños de una cantina. El asunto es que necesita que estos personajes de alguna forma se relacionen entre Francia e Inglaterra,
que haya una relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Lucy Manet? ¿Qué hace con Lucy como el personaje central de toda esta novela? Hace que ella quede huérfana muy joven, que tenga un origen francés y que desde que es muy pequeña es criada en Inglaterra. Entonces ella aparentemente no tenía padres y es de origen francés y es criada en Inglaterra. Entonces, como desconoce el paradero de su padre, con la ayuda del señor Lorry, que pertenece a la banca Delson, van en busca del doctor Manet, que aparece repentinamente en Francia. Entonces empiezan los viajes entre Inglaterra y Francia para armar este nudo, esta primera trama de la primera parte, que corresponde al centro de las capas narrativas que componen la totalidad de la novela. El matrimonio de Ferch tiene mucho que ver con los inicios de la Revolución Francesa en Francia. Entonces, estos personajes que están aquí luego continúan elaborándose, continúan creciendo, continúan desarrollando su historia también en la segunda parte, pero se les suma estos otros personajes, Darnay, Carton y Cruncher. No voy a hablar de las historias de estos personajes para no entrar en lo que es la trama más importante del libro. Lo cierto es que en esta segunda parte estos personajes se interrelacionan con la historia de estos de acá, generando que todo se vuelva un solo conjunto. Entonces, cuando la primera parte termina, ¿qué es lo que pasa? Se mueve, crece, evoluciona. Entonces, ¿qué es lo que hace Dickens? La primera etapa termina, así que como ha terminado la primera parte y sigue su continuación, se acaba la barrera. Y tanto la primera parte como la 2 se fusionan y se vuelven una sola historia. Esto es arte puro, esto es Dickens, esto es el ingenio de Dickens. Y luego, cuando la segunda parte ya desarrolla la historia de este personaje, de este y de este, termina, se une a la tercera capa. Y en total empiezan a formarse y a gestionarse una sola gran novela. Ya no con divisiones, sino que una novela en su totalidad. Y eso es bellísimo, a mí me pareció hermoso, por eso quería hablarles de esto. Entonces ya en la tercera parte toma a todos estos personajes y los pone aquí. Todos ya componen una sola historia. Y empiezan sus vidas se empiezan a interrelacionar con el estallido social que sucede en Francia. Sus historias convergen todas y se produce el desenlace final de la trama. Y todos los hechos se desarrollan en Francia, claro está, por el hecho de que el telón de fondo, la capa 3, la capa exterior, es el de la Revolución Francesa. Entonces, él le da vida a la Revolución Francesa, la ficciona gracias a estos personajes que están en una primera capa interior, una segunda capa media, y luego los junta en una capa exterior final. Una verdadera obra de arte, en mi opinión. ¿Qué quieren que les diga? Una belleza. Entonces, la historia de este personaje y la historia de este, Dickens empieza a desarrollarlas también, pero las hace, no les dedica, por ejemplo, un capítulo a él y un capítulo a él. No, eso no lo hace. Lo que hace es, a medida que va contando la historia, que continúa el desarrollo de la historia de estos personajes, estos los va interrelacionando y de repente aparece la narración y se queda un poco con ellos. Con ellos y la narración se extiende un poquito. Y hasta ahí, después vuelve a relacionar, aparece este y se queda un poco con él. Lo sigue Dickens como narrador, lo sigue y nos cuenta un poco su historia. Lo mismo con Jerry. Entonces, cuando sucede esto, a mí me pareció que fue la parte débil de la novela porque costaba leer, costaba avanzar, que es el único pero que yo le encontré a la novela. Costaba avanzar porque de repente tú estás emocionado con la historia de estos personajes y de repente se desvía un poco Dickens porque se queda con el personaje un poco más. Necesita contar sus historias, ya que sus historias son vitales para la tercera etapa. Sin las historias de estos personajes no puede concretar esto y no puede lograr el desenlace. El tremendo desenlace y final de esta novela grandiosa. Así une 1, 2, 3 y hace una sola capa narrativa. Una verdadera belleza y una obra de arte, en mi opinión, que ustedes tienen que leer sí o sí si quieren aprender o quieren observar o quieren vivir la experiencia de una estructura narrativa original. Espero les haya gustado este vídeo. No quise ahondar más en la historia porque me parece que sería darles spoilers, pero ya saben ya que tienen que leer esta tremenda novela.